Realmente, que sé que la mayoría habla español. Bueno, mi nombre es Daniel, de verdad agradezco que hayan venido. Estábamos dudosos de si habría una o dos personas que aparecieran, pero muchas gracias por haber venido. Yo soy Daniel Segarra, soy alumno de la Universidad de Yale de doctorado, tercer año de doctorado. Pertenezco al laboratorio del doctor Martin Kriegel y nosotros trabajamos en lo que es en microbiota intestinal y enfermedades autoinmunes. Pero, ¿qué son las enfermedades autoinmunes? Ustedes saben que el genotipo va a definir qué tipo de enfermedad va a tener uno, pero sin el ambiente este genotipo no se va a expresar correctamente. Entonces nosotros proponemos que, si bien las enfermedades autoinmunes tienen un origen genético, nosotros necesitamos de distintos estímulos ambientales, como hormonas, pues salud, lo que uno come, etc. Y específicamente necesitamos tener la microbiota correcta. La microbiota correcta. Pero no sé cuántos de ustedes saben qué cosa es la microbiota. ¿Todos tienen una idea de qué cosa es la microbiota? ¿Mm? Lo que se conocía como flora bacteriana. La microbiota es básicamente son todas las bacterias que tenemos. Microbiota intestinal, todas las bacterias que tenemos en el intestino. Desde la boca pues, hasta el colon. Tenemos una enorme cantidad de bacterias en el intestino. Tenemos por lo menos de 1 a 100 bacterias por cada célula de nuestro cuerpo. Estamos hablando de 100 trillones de bacterias en total, solamente en el intestino. Nosotros estudiamos enfermedades autoinmunes porque son enfermedades muy complejas, de muy bajo tratamiento. Solamente se utilizan corticoides o distintas drogas solamente para suprimir la respuesta inmune, pero no es una solución factible a largo plazo. Pero específicamente de todas las enfermedades autoinmunes que hay, que ocurren cuando el sistema inmune empieza a atacar distintos tejidos, nosotros nos enfocamos en lupus sistémico eritematoso. Tienes que ponerla más cerca a tu boca. Entonces nosotros nos enfocamos en lo que es lupus sistémico eritematoso. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy difícil de tratar, es muy complicada, no solamente de diagnosticar, sino también de tratar. ¿Por qué? Porque el sistema inmune ataca absolutamente, prácticamente todos los tejidos que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, involucra un desorden inmunológico, involucra daños cutáneos, como el clásico rash de mariposa, no sé si se ve ahí de la chica. Involucra desórdenes sanguíneos, anemia, leucocitosis, generación de autoanticuerpos contra ARN, contra ADN, contra proteínas nucleares, etc. Y llega a ser una enfermedad mortal porque genera daño renal por la deposición de distintos anticuerpos al riñón, como voy a explicar un poco más adelante. Lo gracioso de esta enfermedad es que está aumentando poco a poco con el paso del tiempo, sobre todo en países occidentales. No sé si están un poco familiarizados con la teoría de la higiene, pero la teoría de la higiene menciona que en países con una dieta occidental, donde están demasiado limpios, las infecciones inmunes están disminuyendo, pero los niveles de alergia o autoinmunidad están incrementando. Caso contrario pasa en países como nosotros, donde las enfermedades tropicales más infecciosas son las predominantes en el ámbito clínico. Pero bueno, otro factor muy interesante del lupus es que se da principalmente en mujeres. Se da en mujeres en un radio de 10 a 1 y usualmente son mujeres que pertenecen al lado de minorías en Estados Unidos. Mujeres latinas, mujeres de raza negra, mujeres asiáticas, etc. Sí. Pero ¿cómo se forma lupus y en general cualquier enfermedad autoinmune? Es bien complejo de explicar, pero todas las enfermedades autoinmunes involucran una mala limpieza de los cuerpos apoptóticos. Básicamente, cuando las células mueren, si se hace de manera controlada o se da apoptosis, las células mueren, empiezan a hacerse más chiquitas, se encogen, se hacen como burbujas y los macrófagos empiezan a limpiar esos cuerpos, se comen y listo. Pero en el caso de autoinmunidad, lo que nosotros tenemos es que por distintos factores, como pueden ver ahí, luz ultravioleta, virus, bacterias en general, cualquier factor aún desconocido, esta generación de cuerpos apoptóticos es abundante, incluso se combina a veces con necrosis, y lo que pasa es que cuando ocurre esto, los neutrófilos, antes que los macrófagos, son los que van a tratar de limpiar. Pero los neutrófilos te hacen algo bien interesante cuando ven este daño. Es que explotan, y ese proceso se llama netosis. Y lo que hacen es explotan y botan todo su contenido celular para poder agarrar lo más que puedan.
Lo malo es que dentro de este contenido celular está también ADN, proteínas nuestras, etc. Y estas proteínas, digamos el ADN, van a ser reconocidas por células dendríticas, que van a presentar este material genético a los linfocitos B o T y van a generar pues, una respuesta contra estas proteínas. Además de eso, una vez que se secretan anticuerpos que van a formar complejos con el material genético, con las proteínas, estos autoanticuerpos van a ser captados por estas células bien importantes, que son células dendríticas plasmacitoides, y esto va a generar un patrón de citoquinas tipo 1. Estos son interferón alfa y beta, que básicamente, normalmente, el interferón alfa y beta son buenos contra infecciones virales. Cuando uno tiene un virus, las células plasmacitoides lo reconoce, empieza a secretar interferón alfa y así monta la respuesta antiviral. Pero en la autoinmunidad, esta secreción de interferón alfa o interferón de tipo 1 está exacerbada, así que empieza un descontrol porque no solamente induce una excesiva formación de autoanticuerpos, sino también una inflamación total en el cuerpo. Y eso es básicamente cómo funciona el lupus o en general bastantes enfermedades autoinmunes. Para esto, nosotros en el laboratorio trabajamos con un modelo específico de lupus. Son los ratones TLR7.1 transgénicos. Son ratones que cuando nosotros tenemos una infección viral, las células plasmacitoides tienen un receptor. Tienen 3 receptores importantes, TLR3, 7 y 8. Ambos reconocen distintas variantes de material genético. El receptor tipo 7 responde, por ejemplo, a ARN de single strand, de cadena simple. Y este ratón lo que tiene es una sobreexpresión de ese receptor. Específicamente tiene de 8 a 16 veces más de ese receptor. Y eso hace que desarrolle una enfermedad muy similar al lupus. Desarrollan esplenomegaly, desarrollan daño renal, inflamación del hígado y generación de autoanticuerpos, así como muchos otros signos clínicos muy relevantes para lupus. Esa es una imagen un poco fuerte, lo siento si han desayunado, pero ahí comparamos un ratón control, que no tiene ninguna modificación genética, y a la derecha, ahí cuando das clic, tenemos un ratón transgénico. No se aprecia muy bien por la luz, pero toda esa cosa negra que está ahí en su intestino, todo eso solamente es el vaso. Y arriba todo lo que está inflamado es el hígado. Pero además de malformaciones en el vaso, hígado, también ocurren malformaciones a nivel de intestino, inflamación. Es horrible. Los ratones mueren aproximadamente, un ratón promedio debería vivir de 2 a 2 años y medio. Estos ratones están muriendo alrededor de 30 semanas, 25 o 30 semanas. Así que el modelo que tenemos es un modelo bastante agresivo de lupus. Hay distintos modelos, pero elegimos este modelo porque si podemos curar ese modelo, podemos curar cualquier modelo. Pero bien, ¿por qué pensamos que la microbiota intestinal o las bacterias que tenemos en el intestino son de importancia en lo absoluto para una enfermedad? En realidad, el flujo que hay de comunicación entre la microbiota y el sistema inmune a nivel de mucosas o sistémico es abundante. Por ejemplo, nosotros necesitamos el sistema inmune para mantener en raya a todas las bacterias que tenemos en las mucosas, sea intestino, sea vías respiratorias, sea piel. Y lo que pasa, por ejemplo, existen distintas maneras de prevenir que nos infecten. Por ejemplo, tenemos defensas físicas como generación de moco, distintas capas de mocos que evitan que las bacterias estén en contacto con las células epiteliales de distintos órganos. Especialmente si se imaginan el intestino, es como un tubo. O sea, primero está el lumen, que es el espacio vacío, ahí van a estar bacterias, compuestos dietéticos, etc. El moco, que forma la primera capa física de protección. Luego está el tejido epitelial, luego viene la capa serosa o lámina propia, y luego ya viene el tejido en sí. Pero entonces tenemos el moco como una primera defensa para evitar un excesivo contacto con las bacterias y una estimulación no deseada. Otra manera de prevenir el contacto exagerado con las bacterias es la generación de anticuerpos antimicrobianos, de proteínas antimicrobianas. Por ejemplo, en el caso de REC-3 gamma es una muy importante que mantiene en control también a las bacterias que se pasan el moco, empiezan a acercarse un poco. Nosotros tenemos estos proteínas o péptidos antimicrobianos que van a generar la muerte de esas bacterias. Y por último, bueno, para dar casos ejemplares, tenemos una inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina A o IgA o anticuerpo A,
que básicamente se secreta también a nivel de moco y lo que hace es que ozoniza o cubre a todas las bacterias que quieran pasar. Y de esta manera también se previene que entren en contacto con el tejido epitelial que se ve ahí. Sin embargo, las bacterias también tienen un efecto muy grande sobre el sistema inmune, sobre todos los sistemas en realidad, pero el sistema inmune es muy importante. Por ejemplo, tenemos bacterias que lo que van a hacer es generar o permitir la madurez del sistema inmune. Por ejemplo, tenemos estas bacterias que son las bacterias fermentosas segmentadas y lo que hacen es generan una inducción de una respuesta inmune que es TH17. Y si no tuviéramos esas bacterias colonizándonos cuando somos niños, nosotros básicamente no vamos a saber cómo responder más adelante a futuras infecciones bacterianas. Así que necesitamos ese entrenamiento cuando somos pequeños. Luego, también tenemos caso contrario, que son bacterias que van a inducir una respuesta no proinflamatoria, pero antiinflamatoria. Y necesitamos ese balance de ambas bacterias. Ambas son buenas, pero necesitamos un poco más de aquellas y un poco menos de ellas para tener un sistema inmune inteligente y un sistema inmune equilibrado. Así que básicamente ustedes ya conocen qué cosa está pasando, por qué es importante tener una microbiota, por qué es importante el rol de microbiota en inmunidad. Ahora más o menos les voy a explicar cómo afecta tener una microbiota en el desarrollo del lupus. Nosotros sometimos a esos ratones transgénicos a una microbiota depletion con antibióticos de amplio espectro. Quiere decir que quitamos todas las bacterias del intestino y vimos cómo afectaba esto al desarrollo del lupus. Y vimos algo muy interesante, que cuando quitamos las bacterias del lupus, lo que nosotros tenemos es un aumento en el tiempo y calidad de vida de los ratones. Como se puede ver ahí, aumentamos el tiempo de vida estimado y también disminuimos notablemente el tamaño del vaso que está extremadamente inflamado al inicio. Entonces nos preguntamos, ¿por qué simplemente no damos antibióticos a todos los pacientes de lupus? Porque no es viable. Ustedes si conocen cualquier tema de medicina, no se puede dar antibióticos por más de un tiempo recomendado. ¿Por qué? Porque se genera resistencia antimicrobiana, se genera daños al hígado, al riñón. No es viable. Entonces, ¿de qué otra manera podemos jugar con las bacterias del intestino? Y si ustedes piensan, ¿qué es lo primero que afecta al intestino, a las bacterias? Y es literalmente todo lo que comemos. Todo lo que comemos. Es por eso que nosotros decimos, dieta, vamos con dieta. Y la dieta ha ido cambiando con el paso de la evolución de la humanidad. Hemos ido, así hablando de manera súper simplística, hemos pasado a una dieta vegetariana, a una dieta carnívora, a una dieta más omnívora, y a una dieta un poco más patogénica, que le llamamos dieta occidental. Esa dieta es una dieta alta en grasas, baja en fibra y pues presenta excipientes de comida que no conocíamos antes. Todo esto forma como un estímulo demasiado grande para las bacterias y empezamos a perder esas bacterias buenas que nos habían permitido desarrollarnos como somos ahora. Y este cambio de dietas a nivel de la evolución humana también ha generado cambios en qué filum está más presentado en el intestino. Por ejemplo, una dieta vegetariana es más firmicutes, en carnívoros es más bacteroidetes, y así va variando. La cosa es tener una diversidad de bacterias donde todas estén presentes, algunas van a estar más representadas que otras, pero lo que no queremos tener es disbiosis. Este es un término en el cual las bacterias del intestino entran en desequilibrio o pierden homeostasis, y lo que pasa es que hay un descontrol porque el sistema inmune ya no sabe qué hacer, no sabe qué cosa es bueno o malo y empieza una reacción inflamatoria. Pero enfocándome específicamente en un componente de esa dieta occidental, nosotros decidimos trabajar con una fibra. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos qué cosa ha estado cambiando bastante con esta nueva dieta, está bien. Gran parte de personas comen una dieta alta en grasas, alta en azúcares refinados, pero prácticamente todos los que viven en países occidentales no comen mucha fruta ni verdura, que digamos. Es más, la Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo de 40 gramos de fibra por día. Eso es más o menos como medio kilo de vegetales y frutas por día. Y siendo sinceros, poquísimas son las personas que se dan el tiempo de comer. Porque acá nosotros por lo menos podemos, pero en Estados Unidos la fruta es carísima. Sale más barato. Una hamburguesa cuesta, ¿qué? 90 céntimos. Una mano de plátano está como $5. ¿Qué cosa como? Obviamente me voy por la hamburguesa.
Es un problema que tratamos de erradicar poco a poco. Pero básicamente nos estamos enfocando en eso. Y la fibra es muy importante para la microbiota intestinal porque va a ser fermentada por las bacterias del intestino. Y uno de los metabolitos o productos principales que ocurre tras esta fermentación es la producción de short chain fatty acids o ácidos grasos de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta tienen beneficios a nivel sistémico, a nivel local. Por ejemplo, producen la generación de más moco, producen la generación de anticuerpos tipo A, incrementan la tolerancia del sistema inmune contra otras bacterias y también mantiene una integridad a nivel de epitelio. Entonces tenemos una baja de fibra, vamos a generar menos de estos metabolitos y se pierde este control que tenemos con el sistema inmune. Específicamente, nosotros trabajamos con un tipo de fibra. Nosotros tenemos la fibra dietética que se divide en soluble, en insoluble, a distintos ejemplos, pero la soluble, dentro de la soluble tenemos la fibra resistente, específicamente la fibra resistente alta en amilosa. ¿Por qué utilizamos eso? Primero, porque es apta para consumo humano, se encuentra fácilmente en la cáscara de la papa y en los plátanos no maduros, y porque es resistente a la cocción. Puedes cocinar una papa, nadie se come una papa cruda, pero puedes cocinarla y la fibra se mantiene ahí. Y porque es 100% fermentada por las bacterias. Quiere decir que por sí sola no tiene un efecto ante el huésped. Muy bien, entonces nuestra hipótesis es que aumentando la fibra vamos a disminuir el desarrollo del lupus. Pero para eso necesitamos cambiar la microbiota y la inmunidad mucosa y sistémica. Entonces, la primera pregunta que tuvimos es, ¿la fibra puede disminuir el lupus? Vimos que los antibióticos generan una mejora. Entonces, ¿la fibra qué cosa es lo que hace? Y para nuestra sorpresa y para beneficio de mi tesis, pues la dieta sí permitió un aumento en el tiempo de vida de los ratones con lupus. Y esto nos sorprendió bastante por resultados que vamos a tener más adelante. No solamente permitió un aumento en el tiempo de vida, sino también que corrigió estos errores a nivel de sangre. Por ejemplo, los ratones con lupus, que son los que están en línea azul, con dieta normal, presentaban anemia. Pero cuando se les daba la dieta, esta anemia se recuperaba. Y de la misma manera, los ratones con lupus, con una dieta normal, presentaban leucocitosis o aumento de glóbulos blancos, pero con una dieta alta en fibra. Nosotros normalizamos esos parámetros. Lo gracioso es que, y un síntoma muy característico de las pacientes con lupus, es que generan autoanticuerpos. Entonces dijimos nosotros, si nosotros tenemos un aumento de tiempo de vida, corregimos parámetros de sangre, pues obviamente vamos a corregir los niveles de autoanticuerpos. Pero para nuestra sorpresa, la dieta no hace absolutamente nada en estos términos. Sin embargo, vimos que la dieta sí afecta los niveles de anticuerpos totales. Por ejemplo, a nivel de IgA, aumentamos parcialmente los niveles de IgA. Y lo gracioso es que estos ratones, cuando ponemos en una misma jaula a un ratón con lupus y a un ratón normal, en teoría el ratón normal no desarrolla nada. Pero la microbiota que tienen esos ratones con lupus es tan dominante, tan fuerte, que coloniza rápidamente los ratones normales y lo que genera es un aumento de IgG total. No contra autoanticuerpos, pero definitivamente está generando un tipo de infección. Bien. Bueno, la dieta no hace mucho a nivel morfológico, no recupera tanto el tamaño del vaso como lo hacían los antibióticos, pero sí disminuye un poco la inflamación de los riñones. Y también corrige defectos a nivel de intestino. Pero ¿cómo hace esto? Básicamente estamos pensando, ok, ¿qué cosa está pasando? Así que analizamos primero el patrón más importante, que es la expresión de este TLR7. Y vimos que la dieta no hace nada a nivel sistémico, pero que genera una disminución de la expresión de este receptor que se encuentra sobreexpresado en los ratones con lupus, específicamente a nivel de ilium. Ilium es la parte final del intestino delgado, y a nivel del ciego. No solamente eso, sino que también a nivel sistémico, pero específicamente a nivel del intestino, generaba una disminución de estos interferón tipo 1, como es interferón alfa e interferón beta. Y esto lo tratamos de correlacionar con las células plasmacytoides que les había mencionado al principio, porque son las que expresan más esos receptores y las que se encargan de generar esta respuesta interferón tipo 1. Entonces nosotros comparamos los distintos tejidos y notamos
que la dieta en realidad disminuía la cantidad de estas células a nivel de tejido, como se puede ver en este cuadro, significativamente, casi a valores normales. Pero no solamente modificaba la respuesta interferón tipo 1, sino también que generaba un efecto antiinflamatorio sistémico, modulando el inflamasoma tipo NLRP3 y disminuía los niveles de interleuquina 1 beta y también de TNF-alfa, que son marcadores de inflamación muy característicos. Pero entonces, ¿qué cosa está pasando con la microbiota? Pues vimos, esta es una manera de representar qué tan distinto es una microbiota de la otra. Vemos que al principio del experimento las microbiotas son iguales, porque no recibió tratamiento, pero luego de 6 semanas vemos que la microbiota de los ratones con lupus se separa bastante, mientras eso queda pasmado cuando tenemos una dieta alta en fibra. Ese es un ejemplo de algunos parámetros que están cambiando. Por ejemplo, son familias que aumentan con la dieta o que disminuyen con la dieta. Como pueden ver acá más gráficamente, cada barra es un ratón y se ve claramente cómo es como día y noche cuando comparamos el final del tratamiento para los ratones control y los ratones con fibra. En una de las familias aumenta en casi todos los ratones y para otras familias disminuye. Este es un ejemplo, pero básicamente esos son los resultados que tenemos cuando hacemos secuenciamiento de DNA de todas las bacterias que tenemos en el intestino, bueno, que tienen los ratones, y vemos en rojo son las bacterias que están enriquecidas para los ratones con lupus, y en verde las que están para los ratones con tratamiento. ¿Qué quiere decir? Más importante que qué cosa está incrementando con las bacterias con tratamiento es qué cosa no se está incrementando. Porque nosotros creemos que como es una microbiota tan activa, esto va a generar una invasión a nuevas microbiotas. Quiere decir que nos conviene o es recomendable seguir estudiando estas bacterias en rojo, porque sabemos que son estas las que están exacerbando o produciendo el lupus. Por eso más o menos de acá uno recién puede generar nuevas hipótesis y preguntar, ok, ¿cuál de todas estas bacterias es la que está haciendo el beneficio? Esa es otra manera de demostrar lo que les he explicado. Y cosa importante también de la fibra es que recupera toda esta protección a nivel de mucosas, como generación de anticuerpos, péptidos antimicrobiales y de moco. Y lo más gracioso es que esta dieta permite un sellamiento más significativo del epitelio. Lo que pasa con estos ratones es que cuando hay mucha infección, usualmente las células epiteliales pierden agarre y se van liberando poco a poco. Y esto permite que las bacterias pasen a tejido, o que las bacterias, o que en general metabolitos, etc. Lo que vemos con esto, este es un gráfico un poquito antiguo, ahora tenemos un N mucho más grande, pero los datos son los mismos. Lo que vemos es que en realidad la dieta lo que está haciendo es controlando qué bacterias entran y qué bacterias salen. A ver, ¿sí? ¿Y qué está pasando con los metabolitos microbianos? No sé si se acuerdan que al inicio les mencioné que el metabolito principal son los ácidos grasos de cadena corta por fermentación de la fibra. Así que obviamente analizamos eso. Pero para nuestra sorpresa, no vemos ningún cambio en eso. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que tenemos un nuevo mecanismo de control del sistema inmune o simplemente algo está pasando y no tenemos las bacterias adecuadas para generar eso. Pero de todas maneras los efectos beneficiosos se ven. Quiere decir que tenemos que seguir buscando por espectrofotometría de masas y todas distintas técnicas para reconocer metabolitos. ¿Qué cosa está cambiando acá? Bueno, entonces más o menos el mecanismo que proponemos es que una dieta alta en fibra va a generar cambios en la microbiota, va a modular la integridad epitelial y va a modular respuestas innatas porque no hay mucho control a nivel de autoanticuerpos. Esto requiere estar a la par uno con el otro, que va a disminuir las células dendríticas plasmacitoides, va a modular el inflamasoma, eso va a disminuir los interferones de tipo 1, va a disminuir la inflamación y va a disminuir la translocación, que es algo que no hablé mucho, pero puedo hablar al final si me preguntan. Y eso disminuye una activación inmune crónica, que es lo que se ve en el desarrollo de esas enfermedades. Y todo esto va a anular los mecanismos efectores inmunológicos, disminuyendo el lupus sistémico, no solamente local, porque si ustedes leen gran cantidad de papers que trabajan con microbiota y con enfermedad, todo es cáncer de colon, o IBD, o alergia al gluten, etc. Pero todo es muy local. Nosotros estamos hablando de algo sistémico. Hay una gran cantidad de pasos siguientes que podemos lanzar,
para ver qué metabolitos vamos a usar, qué metabolitos podemos encontrar. Podemos trabajar con ratones sin bacterias, que se llaman germ-free mice. Son tecnologías que ya estamos trabajando y que nos van a dar mucha más información. Podemos hacer trasplantes fecales. No sé si han escuchado que los trasplantes fecales son muy prometedores a futuro. En general, todos los pasos que vamos a hacer a futuro es tratar de encontrar esa bacteria o ese grupo de bacterias, porque no necesariamente es una, ese grupo de bacterias que necesitamos para poder prevenir el lupus. Porque al final, bueno, objetivos a largo plazo del laboratorio es, ok, la dieta genera esto, pero una vez que sepamos qué bacterias, lo que nosotros podemos hacer simplemente son vacunas. Lo que ya estamos haciendo en el laboratorio es contra otra enfermedad autoinmune que se llama APS, síndrome de antifosfolípidos. Ya hemos detectado qué bacteria es. Y lo que hemos hecho es, hemos liofilizado la bacteria, la hemos combinado con adyuvantes, hemos generado una vacuna y estamos haciendo un ensayo preclínico con los ratones y estamos viendo que sí, que una vacuna en realidad puede permitir que no se exprese la enfermedad. Y algo similar vamos a hacer con este modelo. Bueno, esos distintos pasos que tenemos que hacer son enormes la cantidad de los pasos. Pero para agradecer a la gente de mi laboratorio y para que conozcan un poco, yo trabajo en el laboratorio del doctor Martin Kriegel, él es Martin Kriegel, y nosotros trabajamos con un gran grupo muy interesante, muy activo. Y lo que me gusta de la universidad es que no hay paredes en los laboratorios, así que en un mismo piso pueden haber 6 laboratorios trabajando todos a la par. Y es gracioso porque cuando se nos acaba un reactivo, simplemente pedimos prestado. Cuando algo no nos sale, no sabemos cuál es el siguiente paso, nos reunimos entre todos, distintos enfoques. Algunos son microbiólogos, otros son químicos, otros son hasta ambientalistas, pero cada uno va a tener un enfoque distinto. Y eso es lo que enriquece un poco más los resultados que tenemos. Pero sí, básicamente, bueno, y agradecer a la universidad, obviamente. Y si hay alguna pregunta, pues espero que las tengan. Gracias. Para que esté grabado todo, si no, no se escucha todo. No hay nomás. Me causó mucha sorpresa el que hablaras de los plátanos verdes, porque en México se comen los mangos verdes. Sí. Y aquí bueno, aquí nosotros tenemos plátanos verdes, pero los comemos fritos. Y eso no sería saludable. Entonces, ¿cómo debemos comer los plátanos verdes? Por favor. Lo que pasa es que es algo bien difícil, como casi todos los productos naturales. La cantidad es difícil. Es distinto comer un plátano o una papa a tener cierta cantidad en concentración en nuestro cuerpo. Por ejemplo, para lo que estamos hablando, necesitaríamos concentrar unos 50 plátanos por día, más o menos. ¿Qué eso quiere decir eso? Que es mucho más factible comprar una empresa que ya tenga todos estos concentrados, estos polvos, y simplemente comer una cucharada al día. Y eso equivaldría a lo mismo. Pero si quieren mantenerse en el estado natural, pues sí, simplemente eleven su consumo de frutas y verduras. Es muy fácil. Es como tratar de prevenir el calentamiento global. Simplemente es dejar de comer carne. Pero nadie va a dejar de comer carne, porque a todos les gusta la carne. Así que es algo de elección, más que de cualquier otra cosa. Pero está en nuestras manos y simplemente no la decidimos por conveniencia. Así que pasa eso. Una consulta. ¿Cuál fue la...? Ponerle para que esté grabada para la historia. Sí. ¿Cuál fue la dosis que administraste de almidón resistente? Nosotros nosotros diseñamos nuestra propia dieta, lo mandamos a una empresa nutricionista que hace las dietas de todos los ratones en Estados Unidos y lo que nosotros concentramos es 40% de fibra al día. Que los ratones van a estar comiendo ad libitum, o sea, van a comer normalmente en su jaula, pero es 40% la concentración de fibra que estamos hablando. Creemos que los efectos se van a ver hasta con 20%, cosa que incluso hablar de 5%, de 2% es mucho para una persona común, pero se puede alcanzar fácilmente. Lo que la empresa vende, por ejemplo, son este activo, que es la fibra resistente, para ponerlo en el yogur en vez de cereal. Y así se puede llegar con un vaso de yogur a un 10% más o menos. Pero se puede, o sea, es viable, 40%. Nosotros creemos que con 20% o 10% estamos haciendo ensayos en paralelo para ver cuál es la cantidad mínima de fibra que necesitamos, pero con 20% también vemos resultados.
aún no probamos con 10%, estamos viendo eso. Pero tratar de mantener la concentración más baja posible para que sea de consumo más práctico sería lo ideal. Pero en todos los resultados estamos hablando del 40%. Buenos días, feliz año. Quisiera recomendar un artículo que hay en el Washington Times de hoy día del doctor Steven Grundy, extraordinario, que complementa su exposición. Gracias. Gracias. ¿Podría jugar algún papel las bacterias patógenas de la boca en relación al lupus? Es muy importante. No, lo que pasa es que poca gente estudia la relación entre bacterias y enfermedades sistémicas. Lo único que se tiene establecido hasta ahora es que las bacterias juegan un rol importantísimo en el desarrollo de diabetes. Y se ha demostrado que las bacterias del intestino pueden llegar a viajar hasta el páncreas y que es por eso que se genera una respuesta inmune contra el páncreas generando diabetes tipo 1. No con diabetes tipo 2. Con diabetes tipo 2 también hay una translocación de bacterias, pero no es tan relevante. Lo que un grupo de Japón demostró es que en pacientes, no con lupus, pero con IBD, que es enfermedad de colon irritable, lo que demostraron es que las bacterias que generan esta enfermedad están en un porcentaje tan chiquito en el colon, digamos 0.005% o algo así, pero todas estas venían de la boca. ¿Qué cosa quiere decir? Que este inóculo de saliva que tenemos puede ser donde podemos encontrar todos los candidatos de las bacterias que van a colonizarnos eventualmente y que van a jugar un rol muy importante en la enfermedad. En lupus no hay mucha información porque es una enfermedad rara, está creciendo pero es rara, pero en otras enfermedades más comunes como colon irritable, cáncer de colon, sí se ha demostrado que las bacterias de la boca juegan un rol importantísimo, no solamente en iniciar la infección, sino también en expandir las bacterias que tenemos negativas. Y obviamente eso da paso a muchas interrogantes, porque un estudio también de obesidad que demostraron cuando obtuvieron microbiota de personas obesas y de microbiota de personas delgadas, en un modelo de obesidad de ratones, con la misma dieta, sino que solamente poniendo las bacterias de la persona obesa inducieron obesidad en los ratones. Y distintos ensayos se han hecho con distintas enfermedades. Lo que nos lleva a pensar es, primero, todas las enfermedades tienen que ver algo con bacterias. De mi punto de vista es que no todas las enfermedades, porque ahorita si ustedes leen la gran cantidad de papers que hay publicados, casi todos están haciendo estudios de microbiota, pero solamente lo dejan a nivel de correlación, y correlación puede ser cualquier cosa, pero nosotros tratamos de ver un poco más allá, que es la causalidad de las bacterias. Pero en general, todas las bacterias van a generar un rol importante, sí, van a ser buenos o malos según como lo quieran ver, porque si ustedes piensan ahí a niveles una competencia evolutiva en la cual las bacterias van a querer sobrevivir también y van a querer colonizar lo más que se pueda, pero si piensan un poquito, las bacterias más evolucionadas son las que menos daños van a hacer, porque van a aprender a vivir en equilibrio con el huésped. Entonces tenemos estas nuevas bacterias que son menos evolucionadas, que no saben qué hacer, así que tratan de infectar. El huésped muere y la bacteria muere con él. Así que el desarrollo de las bacterias y la humanidad ha alcanzado este desarrollo por el logro de un equilibrio entre ambos organismos. Gracias. Ya no hay problema.